Leyendas de las profundidades. El fascinante origen de los mitos de los monstruos marinos. El vasto y misterioso océano siempre ha sido un lugar donde la fascinación y el miedo se entrelazan. Sus profundidades albergan secretos insondables, fuerzas desconocidas y criaturas que desafían nuestra comprensión. Desde los primeros días de la exploración, los marineros que se atrevieron a desafiar el mar han regresado con historias aterradoras de monstruos colosales que acechan bajo las olas, seres cuyas dimensiones y ferocidad desafían la imaginación humana. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, dieron forma a los mitos de los monstruos marinos que conocemos hoy y ofrecen información sobre lo que se creía que habitaba el vasto e indómito océano. Estas leyendas no aparecieron de la nada. Tienen sus raíces en las tradiciones orales de las culturas marítimas de todo el mundo. Los antiguos marineros, ante los innumerables peligros del mar abierto, buscaban explicaciones a los misterios que los rodeaban, creando narrativas fantásticas que ofrecían significado a lo inexplicable. A menudo se atribuía a la ira de estos monstruos marinos tormentas violentas, naufragios trágicos y desapariciones sin resolver. Estas criaturas personificaban la naturaleza indómita del océano, y sus mitos servían no solo como advertencia, sino también como una forma de afrontar los profundos temores que atormentaban a quienes vivían junto al mar. Entre los mitos más persistentes se encuentra la leyenda del Kraken, una criatura colosal que, según los antiguos, habitaba las gélidas aguas de Noruega y Groenlandia. Con gigantescos tentáculos capaces de aplastar barcos enteros y un pico afilado que podía perforar los cascos más resistentes, el Kraken era una auténtica pesadilla marina. Su mera mención evocaba el terror de lo incontrolable, una vívida representación del poder abrumador del océano. Las raíces del Kraken se encuentran en la mitología nórdica, donde a menudo se le relacionaba con el dios del mar Aegir y su esposa Ran, quienes, según la creencia, arrastraban a los marineros a su salón submarino, donde los esperaba la muerte. Otra criatura que ocupa un lugar destacado en la tradición de los monstruos marinos es Leviatán, una gigantesca serpiente marina mencionada en textos bíblicos y antiguos. Leviatán a menudo se describe como un dragón inmenso, con múltiples cabezas y escamas impenetrables como el hierro. Leviatán, que representa el caos y el peligro de las aguas profundas, simboliza la fuerza cruda y destructiva del mar, una fuerza contra la que incluso los guerreros más valientes dudarían en luchar. Estos mitos, profundamente arraigados en el imaginario colectivo de las culturas marítimas, no eran solo historias para asustar, sino reflejos de los intentos humanos de comprender y respetar el inmenso poder del océano. Captan la dualidad del mar como un lugar de vida y muerte, de belleza y terror, y continúan fascinando e inspirando a generaciones, recordándonos que a pesar de todo nuestro conocimiento, el océano todavía guarda secretos que quizás nunca descubramos por completo. Leviatán, a menudo retratado como un símbolo de caos y destrucción, era una criatura que infundía terror incluso en los corazones más devotos. En el libro de Job, se lo describe como una bestia tan poderosa que ni siquiera Dios rehúye enfrentarse a él, consolidando su lugar como una de las figuras más temidas de la mitología marina. Esta leyenda sirvió como un recordatorio constante de la inmensidad y la indomabilidad del océano, una fuerza de la naturaleza que, en ese momento, estaba más allá de la comprensión humana. En una era en la que el conocimiento científico sobre la vida marina era extremadamente limitado, los mitos sobre los monstruos marinos desempeñaron un papel crucial al intentar explicar los peligros desconocidos del mar. Estas historias ofrecieron un marco para comprender un entorno tan impredecible y a menudo hostil como el océano. Las monstruosas criaturas que supuestamente habitaban las profundidades eran más que simples fantasías. Personificaron el inmenso e implacable poder del mar, sirviendo como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana frente a la inmensa fuerza de la naturaleza. La difusión y evolución de estos mitos fueron impulsadas por los relatos de marineros y exploradores que, a medida que se expandió el comercio y la exploración marítima, trajeron consigo historias de criaturas extrañas y maravillosas. Con el tiempo, estas historias, a menudo embellecidas en cada recuento, se entrelazaron con mitos existentes, creando un rico tapiz de leyendas de monstruos marinos que abarcó culturas y continentes. La llegada de la imprenta en el siglo XVI aceleró aún más la difusión de estos mitos. Los relatos impresos de encuentros con monstruos marinos, a menudo acompañados de ilustraciones fantásticas, capturaron la imaginación del público y solidificaron el lugar de estas criaturas en la cultura popular. Obras de naturalistas y exploradores como Carta Marina de Olaus Magnus e Historia Animalium de Konrad Gessner contribuyeron a difuminar aún más los límites entre la realidad y la ficción, presentando criaturas marinas fantásticas junto a animales marinos reales. La influencia de los mitos de los monstruos marinos se extendió mucho más allá de las historias contadas alrededor de fogatas o tabernas. Estas leyendas dieron forma a las prácticas y creencias marítimas, influyendo en todo,
desde las técnicas de navegación hasta el diseño de los propios barcos. Los marineros, conscientes de los peligros a los que podían enfrentarse, incorporaron estos mitos a sus creencias, utilizándolos como guías y advertencias en sus peligrosas travesías a través del mar desconocido. Así, Leviatán y otros monstruos marinos legendarios se han convertido en una parte integral de la comprensión humana del océano, representando tanto los terrores escondidos bajo sus olas como el incesante intento de la humanidad por domesticar a los indómitos. Los marineros a lo largo de los siglos portaban amuletos y talismanes para ahuyentar a los espíritus malignos y monstruos marinos, mientras sus barcos estaban adornados con símbolos y figuras de protección. El miedo a encontrarse con estas criaturas que habitaban las profundidades del océano impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas. Se introdujeron líneas de sonda para medir la profundidad del océano y evitar las regiones donde se creía que habitaban estos monstruos, mientras que se comenzaron a crear cartas náuticas y mapas detallados para identificar áreas peligrosas. El poder duradero de los mitos de los monstruos marinos radica en su capacidad de tocar nuestros miedos más profundos y explorar las ansiedades que tenemos ante lo desconocido. El océano, con su inmensurable inmensidad y sus profundidades ocultas, sigue siendo una fuente de fascinación y terror. Estas leyendas sirven no solo como recordatorios de la naturaleza indomable del océano, sino también de la fragilidad de la existencia humana frente a su poder abrumador. Hablan de nuestra curiosidad innata por lo desconocido, alimentando el deseo de explorar y comprender los misterios de las profundidades. Barcos fantasma, el ascenso de las leyendas de las naves espectrales. La vasta extensión del océano, con su clima impredecible y peligros ocultos, ha servido durante mucho tiempo como terreno fértil para historias sobrenaturales. Entre los misterios marítimos más perdurables se encuentran las leyendas de los barcos fantasma. Estos barcos, encontrados a la deriva sin tripulación a bordo, o supuestamente reapareciendo mucho después de haber desaparecido, han capturado la imaginación de marineros y narradores durante siglos. Sus presencias espectrales son inquietantes recordatorios del implacable poder del océano y la vulnerabilidad de la vida humana. El fenómeno de los barcos fantasma es tan antiguo como las primeras navegaciones. Los antiguos marineros, que se enfrentaban a los peligros del océano abierto, a menudo atribuían desapariciones y naufragios inexplicables a fuerzas sobrenaturales. Los barcos encontrados a la deriva, sin señales de vida, eran vistos como presagios de desgracia, y su presencia fantasmal servía como una sombría advertencia para aquellos que se atrevían a aventurarse en lo desconocido. En los primeros días de los viajes por mar, estas historias proliferaron, a menudo contadas una y otra vez en las tabernas de los puertos y en las cubiertas de los barcos durante largas noches de vigilia. Con el tiempo, los barcos fantasma se convirtieron en algo más que historias de terror. Se han integrado en la propia cultura marítima, personificando el miedo a lo desconocido y la amenaza constante del mar. Las leyendas de barcos espectrales como el Flying Dutchman se han perpetuado a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación colectiva y asegurando su lugar en la historia como uno de los mitos marítimos más fascinantes y perdurables. Los relatos transmitidos de generación en generación tejieron el rico tapiz de leyendas de barcos fantasmas que surgirían en los siglos siguientes. Entre las más famosas de estas leyendas se encuentra la historia del holandés errante, un barco espectral condenado a vagar por los mares por toda la eternidad. La leyenda cuenta la trágica saga del capitán holandés Van der Decken, quien, desafiando una tormenta, juró doblar el Cabo de Buena Esperanza, incluso si eso lo llevaría al día del juicio. Su arrogancia y desafío a los elementos enfurecieron a los dioses, quienes lo condenaron a él y a su tripulación a un viaje sin fin, siempre en busca de un puerto que nunca encontrarían. El holandés errante se convirtió en un símbolo de la eterna lucha del marinero contra los elementos, un recordatorio fantasmal de los peligros del mar y las consecuencias de desafiar las fuerzas de la naturaleza. La leyenda del holandés errante dejó una huella imborrable en el folclore marítimo, inspirando innumerables historias, canciones y obras de arte. Su atractivo duradero radica en su capacidad para explorar los miedos y ansiedades más profundos que evoca el océano. La imagen de un barco espectral, condenado a vagar eternamente sin descanso, resuena con nuestra sensación de mortalidad y el implacable paso del tiempo. El holandés errante sirve como una advertencia, recordándonos el poder incontrolable del mar y la importancia de permanecer humildes ante su inmensidad. Los anales de la historia marítima están llenos de casos notables de barcos fantasma, cada uno de ellos envuelto en misterio y preguntas sin respuesta. Uno de esos casos es el del Mary Celeste, un bergantín encontrado a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, sin tripulación a bordo. El barco estaba en perfectas condiciones, con abundantes suministros y sin signos de combates o actividad criminal. La desaparición de la tripulación sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, lo que alimenta especulaciones que van desde piratería y motines hasta intervenciones sobrenaturales.
El Mary Celeste se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables en el mar, y su historia perpetúa el miedo a lo desconocido que el océano siempre ha inspirado. Su presencia fantasmal es un recordatorio inquietante de la capacidad del mar para tragarse los barcos y sus tripulaciones, borrando todas las pistas y dejando atrás solo un silencio inquietante y misterios que nunca se resolverán. Otro caso intrigante es el del Octavius, un barco destartalado supuestamente descubierto congelado en el hielo del Ártico en 1775. Según la leyenda, el diario de navegación del barco indicaba que llevaba 13 años desaparecido, y la tripulación fue encontrada congelada en sus poses finales, como si de repente se hubieran congelado en el tiempo. Aunque se debate la veracidad de esta historia, ha capturado la imaginación de generaciones, y sus espeluznantes detalles contribuyen a la mística de los barcos fantasma. El Octavius sirve como un sombrío recordatorio de las duras realidades de la vida en el mar, donde incluso los marineros más experimentados pueden sucumbir a los elementos implacables. Abundan las teorías y explicaciones sobre los avistamientos de barcos fantasma, que van desde fenómenos naturales hasta creencias sobrenaturales. Algunos atribuyen estos sucesos a ilusiones ópticas, espejismos o condiciones climáticas inusuales. Otros sugieren la posibilidad de piratería, motín o incluso histeria colectiva entre la tripulación. También hay quienes creen que los barcos fantasmas son manifestaciones de espíritus inquietos, atrapados para siempre en sus tumbas de agua. Un fenómeno natural que puede contribuir a los avistamientos de barcos fantasma es el de los buques abandonados. Se trata de barcos que han quedado a la deriva en el mar, muchas veces a causa de tormentas, fallos mecánicos u otras circunstancias imprevistas. Estas embarcaciones pueden recorrer largas distancias, desgastadas por los elementos y el paso del tiempo, su apariencia fantasmal alimentada por el abandono y el desgaste. En algunos casos, los barcos abandonados pueden incluso confundirse con barcos que han estado desaparecidos durante años, intensificando el misterio que rodea a los avistamientos de barcos fantasma. Otra posible explicación reside en la psicología humana. El aislamiento y el peligro constante de la vida en el mar pueden sacudir incluso a los marineros más experimentados. La exposición prolongada a los elementos, junto con la amenaza constante de tormentas, naufragios y otros peligros, puede provocar alucinaciones, paranoia y otros trastornos psicológicos. En algunos casos, estos estados mentales pueden manifestarse como avistamientos de barcos fantasmas, con los miedos y ansiedades del marinero proyectados en el vasto y vacío océano. El atractivo perdurable de las leyendas de los barcos fantasma reside en su capacidad para explorar nuestros miedos y fascinaciones más profundos por lo desconocido. El océano, con su inmensidad y profundidades ocultas, sigue siendo una fuente de asombro y terror, evocando tanto curiosidad como asombro respecto de lo que puede esconderse bajo sus aguas indómitas. Los barcos fantasma, con su presencia espectral y misterios sin resolver, sirven como un poderoso recordatorio de la inmensidad e imprevisibilidad del océano, además de resaltar la fragilidad de la vida humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Estas historias también alimentan nuestra curiosidad sobre los misterios de las profundidades, inspirando un deseo interminable de explorar y comprender los secretos que se esconden bajo las olas. La vida real detrás de los cuentos de monstruos marinos. El océano, con sus vastas y desconocidas profundidades, siempre ha sido motivo de asombro y temor para la humanidad. Es un reino donde la realidad y la imaginación muchas veces se confunden, dando lugar a leyendas y mitos sobre criaturas monstruosas que habitan en las profundidades. Muchas de estas historias, que han cautivado a generaciones, no son meros productos de la imaginación, sino que a menudo tienen sus raíces en encuentros reales con criaturas marinas y fenómenos naturales. Filtrados a través de la lente del miedo y el asombro, estos encuentros alimentaron historias de seres monstruosos cuyo tamaño y poder son testimonio de la naturaleza indómita del océano. Uno de los monstruos marinos más emblemáticos es el kraken, que se cree que se inspiró en encuentros con calamares gigantes. Estas esquivas criaturas de las profundidades del océano pueden crecer hasta longitudes asombrosas, con tentáculos que alcanzan hasta 40 pies o más. Sus poderosos brazos, armados de ventosas y ganchos, los convierten en formidables depredadores, capaces de capturar y devorar presas de gran tamaño. La visión de estas formas masivas emergiendo de las oscuras profundidades puede haber provocado historias sobre una criatura colosal capaz de aplastar barcos y arrastrar a los marineros a su perdición. Otra criatura real que impulsó la tradición de los monstruos marinos es la ballena. Estos gentiles gigantes, los animales más grandes de la Tierra, han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación y temor para los marineros. Su inmenso tamaño, sus inquietantes canciones que resuenan a través del océano y sus ocasionales brechas donde lanzan sus enormes cuerpos fuera del agua han contribuido a su estatus mítico. En la antigüedad, las ballenas eran a menudo confundidas con serpientes marinas u otros seres monstruosos,
y su verdadera naturaleza quedaba oscurecida por la inmensidad del océano y las limitaciones del entendimiento humano. Otros animales marinos como tiburones, rayas e incluso peces de gran tamaño también han sido identificados erróneamente como monstruos marinos. Sus formas inusuales, dientes afilados y comportamientos depredadores contribuyeron a su temible reputación, especialmente en una época en la que el conocimiento de la vida marina era limitado. Estas criaturas, amplificadas por el miedo y la imaginación, dieron origen a leyendas que siguen inspirando fascinación y terror respecto al océano y los seres que lo habitan. Los encuentros con enigmáticas criaturas marinas a menudo provocaban interpretaciones sobrenaturales. En una época en la que lo desconocido reinaba, el miedo y el asombro que despertaban estos encuentros se convirtieron en historias transmitidas de generación en generación, entrelazándose con el rico tapiz de la mitología de los monstruos marinos. El océano mismo, con sus cambios de humor impredecibles y estados mentales volátiles, jugó un papel fundamental en la configuración de estos cuentos legendarios. Las condiciones del mar pueden distorsionar la realidad de maneras que desafían la comprensión. Las ilusiones ópticas, resultantes de la interacción entre la luz y el agua, pueden transformar objetos comunes en formas monstruosas, amplificando su tamaño y peligro. Los espejismos, donde objetos distantes se reflejan y refractan en la atmósfera, pueden crear visiones fantasmales de islas, barcos o criaturas colosales en el horizonte. Estos fenómenos naturales, combinados con el miedo innato a lo desconocido y a la inmensidad del mar abierto, a menudo dieron lugar a interpretaciones erróneas que se convirtieron en narrativas fantásticas. Las tormentas, con sus imponentes olas y sus aullantes vientos, crearon escenarios de caos donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. La densa niebla, la niebla persistente y la oscuridad del océano hacían difícil distinguir entre amenazas tangibles y figuras de la imaginación. En estas condiciones, incluso los marineros más experimentados podrían jurar que habían visto criaturas monstruosas surgiendo de las profundidades. Incluso los lugares más familiares adquirieron una apariencia siniestra, alimentando la creencia de que seres aterradores acechaban bajo las olas, listos para emerger en cualquier momento. Los relatos históricos de encuentros con monstruos marinos, que luego fueron identificados como especies conocidas, proporcionan evidencia aún más intrigante de las verdaderas inspiraciones detrás de estas leyendas. En el siglo XVI, por ejemplo, el naturalista sueco Olaus Magnus describió una serpiente marina con cabeza de caballo y un cuerpo largo y serpentino. Este caballo kraken fue posteriormente identificado como el regaleco, un pez de aguas profundas que puede alcanzar hasta 36 pies de largo. Su cuerpo alargado y sus escamas brillantes, junto con sus raras apariciones en la superficie, lo convertían en un candidato perfecto para ser confundido con una criatura mítica. Al explorar estos encuentros y fenómenos, podemos ver cómo la realidad y la imaginación están entretejidas en el tejido del folclore marítimo. Los monstruos marinos, aunque arraigados en el miedo a lo desconocido, también son un reflejo de la naturaleza indómita del océano y de la fragilidad de la humanidad ante su inmensidad. Las leyendas que surgieron de estos avistamientos continúan capturando nuestra imaginación y sirviendo como un recordatorio eterno de los secretos que aún guarda el océano, listos para ser descubiertos o tal vez nunca revelados. Entre las muchas leyendas que habitan el vasto reino oceánico, el legendario Sea Bishop destaca como una figura enigmática e intrigante. Esta criatura, con una cabeza que recuerda a la de un ser humano y un cuerpo similar al de un pez, suele ser considerada una de las más extrañas y temidas de los mitos marítimos. Se cree que la inspiración para el Sea Bishop provino de encuentros con el rape, un depredador de aspecto peculiar que habita en las profundidades del océano. Con su cebo bioluminiscente y su enorme boca, el rape es un maestro del disfraz y se camufla perfectamente con su entorno. Su apariencia inusual y su comportamiento depredador fueron malinterpretados como un signo de una criatura humanoide monstruosa, alimentando la leyenda del obispo del mar. El poder perdurable de los cuentos de monstruos marinos reside en su capacidad para explorar y reflejar nuestros miedos más profundos, así como la fascinación por lo desconocido. El océano, con su inmensidad casi infinita y sus profundidades ocultas, sigue siendo una fuente continua de asombro y terror. Estas leyendas, arraigadas en encuentros reales y fenómenos naturales, sirven como recordatorio de la naturaleza indomable del mar y de la fragilidad humana ante su poder. También alimentan nuestra curiosidad innata sobre los misterios que acechan bajo las olas, inspirando un deseo perpetuo de explorar y comprender lo desconocido. Los viajes malditos, la superstición y el mar. Desde tiempos inmemoriales, el mar, con su inmensidad e imprevisibilidad, ha sido un territorio donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural a menudo se desdibuja. Marineros y navegantes, desafiando los peligros del océano abierto, recurrieron a la superstición y el folclore para comprender lo inexplicable y navegar en aguas traicioneras.
La creencia en maldiciones, presagios y caprichos del destino está profundamente arraigada en la cultura marítima y da forma a las vidas y los viajes de quienes se atreven a explorar lo desconocido. La superstición ha desempeñado un papel importante en la vida marítima desde los primeros días de la navegación. Ante tormentas furiosas, naufragios y desapariciones misteriosas, los antiguos marineros buscaban apaciguar a los dioses y protegerse de los espíritus malignos mediante rituales, hechizos y ofrendas. Estas prácticas ofrecían una sensación de control y comodidad en un entorno a menudo impredecible y hostil. Transmitidas de generación en generación, estas tradiciones se han entrelazado con la estructura de la vida marítima, influyendo en todo, desde el diseño de los barcos hasta el comportamiento de la tripulación. Una de las supersticiones marítimas más fascinantes es la relacionada con el albatros, un ave marina majestuosa que se ve a menudo durante largos viajes. El albatros, con su vuelo elegante y su aparente capacidad para domar los vientos, era visto como un símbolo de buena suerte y un signo de condiciones favorables. Sin embargo, matar a un albatros se consideraba un delito grave, que traía consigo desgracias e incluso la muerte para el barco y su tripulación. Esta creencia refleja la profunda conexión entre los marineros y la naturaleza misteriosa y a menudo despiadada del mar, revelando cómo la superstición y el folclore moldearon las experiencias de quienes se aventuraron en las vastas y traicioneras aguas del océano. La creencia en las supersticiones marítimas y sus repercusiones quedaron profundamente inmortalizadas en el poema La balada del antiguo marinero de Samuel Taylor Coleridge. El poema refleja el profundo respeto que tenían los marineros por el mundo natural y el delicado equilibrio entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Coleridge captura la esencia del miedo y el respeto reverencial que los marineros sentían hacia el océano, transformando supersticiones y misterios en una narrativa atractiva y mística. Otra superstición predominante es la maldición de Jonás, inspirada en la historia bíblica del profeta Jonás, quien fue tragado por una ballena después de desobedecer a Dios. Esta historia ha sido interpretada como una advertencia contra el desafío a la voluntad divina y un recordatorio de las consecuencias de la transgresión humana. Los marineros creían que llevar a bordo a alguien que había cometido un pecado grave podía traer desgracias a toda la tripulación y al viaje. Esta creencia fomentó un sentido de responsabilidad colectiva y reforzó la importancia de adherirse a códigos morales y éticos en el mar. Los anales de la historia marítima están llenos de historias de viajes malditos, en los que los barcos y sus tripulaciones parecían condenados desde el principio. Un ejemplo notable es el HMS Fraida, un buque de guerra británico botado un viernes, un día considerado de mala suerte en muchas culturas. El barco estuvo plagado de una serie de percances y accidentes, que culminaron con su hundimiento durante una tormenta en 1782. Este incidente solidificó la creencia en la maldición del viernes, lo que llevó a muchos marineros a evitar botar o zarpar en viernes hasta los días de hoy. Otro famoso viaje maldito es el del Essex, un ballenero que, en 1820, fue embestido y hundido por un cachalote. Los supervivientes se vieron obligados a refugiarse en pequeñas embarcaciones y, tras meses a la deriva, recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Esta desgarradora historia quedó inmortalizada en la novela Moby Dick, de Herman Melville, y se ha convertido en sinónimo de los peligros del mar y la naturaleza implacable que lo habita. El destino del Essex sirve como recordatorio de la arrogancia de la humanidad ante el poder de la naturaleza y las consecuencias de exceder nuestros límites. La intersección del miedo, la superstición y la supervivencia es una característica definitoria de la vida marítima. El océano, con su clima impredecible, sus peligros ocultos y su inmensidad infinita, infunde una sensación de asombro y terror incluso en los marineros más experimentados. Las supersticiones, ya sea que se basen en el folclore o en la experiencia personal, proporcionan una forma de lidiar con este miedo e incertidumbre. Ofrecen un medio de control en un entorno que de otro modo sería incontrolable, lo que permite a los marineros navegar en aguas traicioneras con cierto grado de confianza. No se puede subestimar el impacto psicológico de estas creencias. La constante amenaza de la desgracia, combinada con el aislamiento y las dificultades de la vida en el mar, pesa mucho en la mente incluso de los marineros más empedernidos. Ya sea que se crean de todo corazón o simplemente se reconozcan por precaución, estas supersticiones sirven como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana y los caprichos del destino. El sentido de camaradería y propósito compartido entre la tripulación es clave para unir a los marineros en su lucha contra los elementos y lo desconocido. Este espíritu colectivo es una de las mayores fuerzas que los mantiene unidos frente a los desafíos que presenta el océano. El poder duradero de las supersticiones marítimas reside en su capacidad para explorar y reflejar nuestros temores y ansiedades más profundos sobre el mar. El océano, con su inmensurable inmensidad y sus enigmáticas profundidades, sigue siendo una fuente de asombro y terror.
Ya sea que las supersticiones se consideren cuentos de advertencia, manifestaciones de lo sobrenatural o simplemente productos de la imaginación humana, proporcionan un marco para comprender y navegar en un entorno complejo y a menudo hostil. Estos relatos nos recuerdan la fuerza indomable del mar y la necesidad de respetar sus poderosas fuerzas, al tiempo que ofrecen una sensación de esperanza y resiliencia ante la adversidad. Perdidos en el mar, el misterio de los barcos desaparecidos. El océano, con su infinita inmensidad y sus caprichosas corrientes, siempre ha tenido un atractivo misterioso. Es un reino donde los barcos y sus tripulaciones pueden desaparecer sin dejar rastro, alimentando leyendas y preguntas sin respuesta que han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. La desaparición de embarcaciones, ya sea por violentas tormentas, fallas mecánicas u otros imprevistos, sirve como un aterrador recordatorio del poder del océano y la fragilidad de la existencia humana. Entre los misterios marítimos más intrigantes se encuentra el enigma del Triángulo de las Bermudas. Esta región, ubicada en el oeste del Océano Atlántico Norte y aproximadamente rodeada por Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido vinculada a una serie de misteriosas desapariciones. A lo largo de los años, varios barcos y aviones han desaparecido allí, alimentando especulaciones sobre fuerzas sobrenaturales, abducciones extraterrestres y otros fenómenos inexplicables. La leyenda del Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación popular, inspirando innumerables libros, películas y documentales. Aunque muchas de las desapariciones pueden explicarse por causas naturales, como tormentas severas, olas monstruosas y errores humanos, la mística que rodea a esta región persiste, alimentada por las preguntas sin respuesta y el inquietante silencio de las profundidades. Una de las desapariciones más famosas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas es la del vuelo 19. En 1945, un grupo de 5 torpederos de la Armada estadounidense desaparecieron sin dejar rastro durante una misión de entrenamiento de rutina. El vuelo enfrentó lecturas extrañas de la brújula e interferencias de radio antes de desaparecer del radar. A pesar de extensas búsquedas, no se encontraron restos ni escombros, lo que aumenta el misterio que rodea el destino de los aviones y contribuye al persistente enigma del Triángulo de las Bermudas. Estas desapariciones, envueltas en misterio y especulaciones, siguen fascinando e inquietando, recordándonos el inmenso y a menudo incontrolable poder del océano y los peligros que esconde en sus profundidades. La desaparición del vuelo 19 se ha convertido en sinónimo del misterio del Triángulo de las Bermudas, alimentando una serie de especulaciones sobre fenómenos inexplicables como distorsiones temporales y anomalías magnéticas. Este evento sigue siendo un enigma fascinante, y sus preguntas sin respuesta evocan un aura de misterio que cautiva la imaginación colectiva. Otro caso intrigante es la desaparición del USS Cyclops, un barco minero de la Armada estadounidense que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1918 con sus 306 tripulantes a bordo. El barco, que transportaba un cargamento de mineral de manganeso, se dirigía de Brasil a Baltimore cuando desapareció sin enviar ninguna señal de socorro. A pesar de las intensas operaciones de búsqueda, no se encontró ningún rastro del Cyclops ni de su tripulación. Esta desaparición sigue siendo una de las mayores pérdidas de vidas en la historia naval de los EU. Y no está directamente relacionada con el combate, pero sirve como un inquietante recordatorio de la capacidad del océano para tragarse a los buques y sus tripulaciones sin dejar rastro. En el Océano Pacífico, el Mar del Diablo también está asociado con misteriosas desapariciones. Situada frente a la costa de Japón, esta región, conocida como el Triángulo del Dragón, ha sido escenario de numerosas desapariciones de barcos y aviones a lo largo de los años. En comparación con el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo es conocido por su clima impredecible, fuertes corrientes y frecuente actividad sísmica, todo lo cual hace que la navegación en el área sea particularmente desafiante. Sin embargo, el elevado número de desapariciones en esta región ha alimentado especulaciones sobre fuerzas sobrenaturales y fenómenos inexplicables. Una de las desapariciones más notables en el Mar del Diablo es la del Kiyomaru número 5, un barco de investigación japonés que desapareció en 1952 mientras investigaba un volcán submarino. La última vez que se supo del barco, con una tripulación de 31 científicos y tripulantes, fue cuando informó haber encontrado actividad sísmica inusual. A pesar de las extensas búsquedas, no se ha encontrado ningún rastro del Kiyomaru número 5 o su tripulación, lo que aumenta el misterio y la fascinación que rodean al Mar del Diablo. Estas desapariciones, que involucran tanto al Triángulo de las Bermudas como al Mar del Diablo, sirven como profundos recordatorios de la inmensidad y el poder implacable del océano. Evocan una sensación de asombro y terror, recordándonos las fuerzas desconocidas que acechan en las profundidades y la fragilidad de la condición humana frente a un entorno tan vasto e indómito. La desaparición de Kiyomaru número 5 sigue siendo un enigma fascinante que intensifica la misteriosa reputación del Mar del Diablo.
Aunque las investigaciones modernas y los avances tecnológicos han aclarado algunos misterios marítimos, ofreciendo explicaciones naturales para muchas desapariciones, el destino de muchas sigue siendo desconocido. Los avances en oceanografía, meteorología y técnicas de rescate han proporcionado una comprensión más profunda de las fuerzas que actúan en el océano y han permitido localizar restos de naufragios que antes pasaban desapercibidos. Sin embargo, muchas de estas desapariciones siguen sin resolverse, lo que alimenta la perdurable mística del mar. La búsqueda constante de respuestas a los misterios marítimos aún cautiva a científicos, exploradores y al público en general. Se están empleando nuevas tecnologías, como vehículos submarinos autónomos y sistemas de sonar avanzados, para explorar las profundidades del océano y buscar pistas sobre el destino de los barcos perdidos. Si bien estos esfuerzos suelen ser desafiantes y requieren mucho tiempo, ofrecen esperanzas de un posible cierre para las familias de aquellos perdidos en el mar y de la posibilidad de revelar algunos de los secretos más perdurables de los océanos. La maldición de alta mar. La solitaria inmensidad del océano, con su horizonte infinito y el constante murmullo de las olas, ha sido terreno fértil para cuentos sobrenaturales desde tiempos inmemoriales. Los marineros y pasajeros, aislados de las comodidades de la tierra firme, a menudo informan de encuentros misteriosos y apariciones fantasmales, lo que contribuye al rico tapiz del folclore marítimo. Estas apariciones, ya sean reales o resultado de la imaginación, revelan el poder de la mente humana para evocar lo extraño frente al miedo al aislamiento y la inmensidad de lo desconocido. El aislamiento y el peligro del océano amplifican el impacto de estos cuentos. Los viajes largos fuera de casa crean una sensación de desorientación e incomodidad, mientras que la amenaza constante de tormentas, naufragios y otros peligros intensifica la ansiedad, creando un ambiente donde la imaginación puede volar fácilmente. Los marineros, expuestos a las duras condiciones y al inquietante silencio de las vastas extensiones del océano, pueden interpretar sonidos extraños, sombras fugaces o fenómenos inexplicables como evidencia de lo sobrenatural. En estas condiciones extremas, es comprensible por qué los informes de apariciones y encuentros fantasmales son tan frecuentes, lo que refleja la forma en que la mente humana busca darle sentido a lo incomprensible y aterrador. Estas historias, impregnadas de folclore y tradición, no solo ilustran el miedo y la fascinación por lo desconocido, sino que también sirven como expresión de la lucha humana por comprender y afrontar los misterios que nos presenta el vasto e implacable océano. La historia de los fantasmas marinos se remonta a las primeras navegaciones, cuando los antiguos marineros atribuyeban acontecimientos y desgracias inexplicables a la presencia de espíritus inquietos. Estos relatos formaron la base de la rica tradición de historias de fantasmas marítimos que perduran hasta el día de hoy. La idea de barcos perdidos en el mar y sus tripulaciones atrapadas en tumbas de agua, reapareciendo como barcos fantasmas en busca de refugio seguro, es una imagen poderosa que se ha extendido por generaciones. Algunos barcos han ganado notoriedad por sus supuestos fantasmas, atrayendo la atención de cazadores de fantasmas y entusiastas de lo paranormal. Entre estos barcos destaca el Queen Mary como uno de los más embrujados del mundo. Actualmente atracado en Long Beach, California, el Queen Mary es famoso por informes de fenómenos paranormales como voces incorpóreas, pasos inexplicables y apariciones de antiguos pasajeros y tripulantes. Su historia, que incluye el servicio como transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial, alimenta la especulación sobre la presencia de espíritus de soldados, lo que contribuye a la mística del barco. Otro barco con reputación de fantasmas es el SS Anno Maidon, un carguero holandés. En 1947, el barco envió una llamada de socorro afirmando que toda la tripulación estaba muerta. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron el barco a la deriva, con la tripulación congelada en poses grotescas, con expresiones de terror en sus rostros. La causa de la muerte siguió siendo un misterio, lo que alimentó especulaciones sobre envenenamiento, actividad paranormal o un encuentro con una fuerza desconocida y mortal. Estas historias ilustran la profunda conexión entre el mar y lo sobrenatural, destacando cómo el miedo a lo desconocido y el aislamiento del océano pueden dar lugar a historias que mezclan lo real y lo imaginario. La historia del SS Anno Maidon se ha convertido en un hito del horror marítimo, y sus escalofriantes detalles sirven como una advertencia sobre los peligros del mar y los misterios que acechan bajo su superficie. Los encuentros fantasmales en el mar, que involucran apariciones, sonidos inexplicables y otros fenómenos extraños, han tenido un profundo impacto en la cultura marítima. Estas historias, transmitidas de generación en generación, moldearon las creencias y prácticas de los marineros y la gente de mar, influyendo en todo, desde la navegación hasta el diseño de los barcos. El miedo a encontrarse con lo sobrenatural llevó al desarrollo de rituales y prácticas diseñadas para apaciguar a los espíritus y garantizar un paso seguro. Hasta el día de hoy, muchos marineros llevan amuletos y talismanes para protegerse,
y los barcos suelen ser bautizados con la esperanza de protegerse de la mala suerte. No se pueden subestimar los efectos psicológicos del aislamiento y el miedo en quienes experimentan estos fantasmas. La inmensidad y la soledad del océano pueden amplificar los sentimientos de vulnerabilidad e incomodidad, haciendo que incluso los individuos más racionales sean susceptibles a la sugestión. Sonidos extraños, sombras fugaces y fenómenos inexplicables pueden interpretarse fácilmente como evidencia de lo sobrenatural, especialmente en ausencia de una explicación lógica. El poder de la sugestión, combinado con el miedo a lo desconocido, puede crear una profecía autocumplida, donde los individuos se convencen de la realidad de sus encuentros fantasmales. El poder duradero de los fantasmas del mar reside en su capacidad de aprovechar nuestros miedos y fascinaciones más profundos por lo desconocido. El océano, con su inmensidad y sus profundidades ocultas, sigue siendo fuente de asombro y terror. Ya sean reales o imaginarias, estas historias sirven como recordatorio del poder del océano y la fragilidad de la existencia humana, además de hablar de nuestra curiosidad innata sobre los misterios de las profundidades, alimentando el deseo de explorar y comprender los secretos que se esconden. Escondido bajo las profundidades. La mística perdurable de las leyendas marítimas. La fascinación por los barcos fantasma y los monstruos marinos está profundamente arraigada en la cultura marítima y está entretejida en su tejido durante siglos. Esta fascinación no solo sigue cautivando la imaginación, sino que también inspira asombro. En la Edad Moderna, estas leyendas han trascendido sus orígenes como simples cuentos de advertencia y folclore, convirtiéndose en poderosos símbolos de la mística del océano y la fascinación humana por lo desconocido. En la literatura, el cine y los medios populares, estos mitos marítimos han sido reinventados y reinterpretados, sirviendo como testimonio del atractivo atemporal de lo sobrenatural y el poder perdurable de la narración. La representación de barcos fantasmas y monstruos marinos en la literatura ha sido motivo de fascinación durante siglos. Desde antiguas epopeyas como la Odisea de Homero, donde Odiseo se encuentra con las monstruosas criaturas Esquila y los Caribes, hasta novelas clásicas como Moby Dick de Herman Melville, donde la obsesiva búsqueda de la ballena blanca por parte del capitán Ahab se convierte en una metáfora de la lucha humana contra la naturaleza. Estas leyendas se entretejieron en el tejido de la tradición literaria. El barco fantasma, siempre a la deriva y en busca de un refugio seguro, y la monstruosa criatura que acecha bajo las olas se convirtieron en figuras arquetípicas que representan el poder del océano y la fragilidad de la existencia humana. En el mundo del cine y los medios populares, los barcos fantasma y los monstruos marinos han cobrado vida con imágenes impresionantes y narrativas cautivadoras. Desde la clásica película de terror El barco fantasma hasta la aventura épica Piratas del Caribe, estas leyendas se han reinventado para el público moderno. Figuras icónicas como el Kraken y el Leviatán se han convertido en poderosos símbolos de lo sobrenatural, y sus formas temibles reflejan el poder del océano y el atractivo perdurable de lo desconocido. La popularidad de estas leyendas en la cultura popular habla de su capacidad para aprovechar nuestros miedos y fascinaciones más profundos. El océano, con su inmensidad y sus profundidades ocultas, sigue siendo fuente de asombro y terror. Los barcos fantasma y los monstruos marinos, con sus presencias espectrales y formas monstruosas, encarnan lo desconocido y lo inexplicable, recordándonos tanto el poder del océano como la fragilidad de la existencia humana. También hablan de nuestra curiosidad innata sobre los misterios de las profundidades, alimentando nuestro deseo de explorar y comprender los secretos que se esconden bajo las olas. La influencia de estas leyendas va más allá del ámbito del entretenimiento. El turismo marítimo, una industria próspera en muchas regiones costeras, a menudo saca provecho de la tradición de los barcos fantasma y los monstruos marinos. Los recorridos de fantasmas, naufragios, inmersiones y atracciones temáticas ofrecen a los visitantes una visión del mundo de los misterios marítimos, permitiéndoles experimentar la emoción de lo desconocido y el poder duradero de estas leyendas. Estas atracciones sirven no solo como fuente de entretenimiento, sino también como una forma de preservar y celebrar el patrimonio marítimo, asegurando que estas historias continúen transmitiéndose a las generaciones futuras. Las tradiciones profundamente arraigadas en la cultura marítima desempeñan un papel crucial a la hora de preservar y transmitir las leyendas de barcos fantasmas y monstruos marinos. Marineros, pescadores y comunidades costeras llevan mucho tiempo compartiendo historias de sus encuentros con lo sobrenatural. Estas historias están entrelazadas con la estructura del folclore local y se transmiten oralmente de generación en generación, asegurando la supervivencia de estas leyendas. Los detalles de estas historias evolucionan y se adaptan para reflejar los tiempos cambiantes, y se han realizado esfuerzos para documentar y preservar estas historias, asegurando que no se pierdan con el paso del tiempo.